Vamos a seguir con la parte de otología y en este caso hemos hecho un pequeño spoiler en la clase de hipoacusia y vamos a hablar ahora de otalgia, ¿de acuerdo? De dolor de oído, de infecciones del oído. Y vamos a ir por partes, vamos a empezar con las infecciones del oído externo y luego vamos a ir pasando pues, a las otitis medias y otitis medias crónicas, el colestatoma, etc. Muy importante en esta clase es saber diferenciar simplemente por la clínica o saber sospechar qué tipo de otitis estamos hablando. Vamos a empezar con la parte de otitis externa, ¿de acuerdo? Aquellas infecciones que actúan sobre el oído externo. Y hay principalmente dos. Una, que es la otitis externa circunscrita, ¿de acuerdo? Que no es más, para que lo entendáis, que una foliculitis, ¿de acuerdo? Un forúnculo en el conducto auditivo externo. Como sabéis, en la parte del conducto auditivo externo hay una serie de folículos pilosebáceos que lo que hacen es, pues eso, pues mantener la hidratación, etc. Pues gérmenes de la piel, el más típico el Staphylococcus aureus, lo que hace es infectar el forúnculo y producir pues, un microabsceso, una infección, una foliculitis de esa zona. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Otalgia con trago positivo, ¿de acuerdo? Porque justamente la zona que cuando hacemos un signo del trago es la zona que estamos apretando, que es la zona donde están los folículos pilosebáceos. Y cuando hacemos una otoscopia lo que vamos a encontrar es que existe pues, una inflamación en la porción del conducto auditivo externo, ¿de acuerdo? ¿Puede haber otorrea? Pues puede haber otorrea. Si el absceso se drena por presión, por manipulación, puede aparecer que aparezca pues, un hilillo de pus en la zona. Es muy importante saber que detrás de este folículo pilosebáceo el conducto auditivo externo se encuentra asombrosamente bien. ¿Cómo tratamos la otitis externa circunscrita? Pues muy sencillo, se trata con sentido común. Si es un granito pequeño, pues le ponemos una pomada antibiótica, una mupirocina, un fucidine, para un poco pues, calmar ese grano, para que lo entendáis. Pero si es pues ya un proceso, pues con un absceso de 1 centímetro, pues que hay que drenarlo, pues se drena y se valora si por infección de la zona circundante puede haber una infección mayor y que hay que hacer un tratamiento con antibiótico oral. Ya os digo, sentido común. No es de las otitis más frecuentes que encontramos. La que sí quiero que tenéis que saber muy bien, porque es súper importante, es la otitis externa difusa. La otitis externa difusa no es más que una infección de la piel del conducto auditivo externo. Lo que pasa es que la otitis externa difusa es una epidermiditis. Es la que se llama en el argot la otitis del nadador. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Hay unos gérmenes que tenemos todos en el conducto auditivo externo que son la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas está viviendo tranquilamente en todo lo que sean nuestros CAEs y por determinadas circunstancias lo que hace es penetrar en la piel y producir una infección. ¿Qué circunstancias, qué factores de riesgo son los que generan que un paciente tenga una otitis externa difusa? Pues muy sencillo. Lo primero, erosiones o heridas en el CAE, ¿de acuerdo? Pues heridas de rascado, pacientes que tengan un eczema de CAE, un CAE eczematoso con mucho picor, o simplemente pacientes que por cambios en el pH del conducto auditivo externo favorezca que la pseudomonas penetre y produzca una infección. Por eso se llama otitis del nadador, porque está relacionada pues, con baños en la piscina, etcétera, que cambia el pH de manera artificial y genera que aparezcan estas infecciones. ¿Qué clínica produce la otitis externa difusa? Importantísimo, ¿de acuerdo? Lo que produce es otalgia y otorrea, ¿de acuerdo? Otalgia y otorrea concomitante a la vez, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Siempre que nos cuenten otalgia y otorrea a la vez hay que sospechar otitis externa, ¿de acuerdo? Y más si nos están contando en un periodo de verano, finales de primavera, principios de otoño, ¿de acuerdo? Súper importante. ¿Qué vamos a encontrar en la otoscopia? Muy sencillo. No hay ningún problema en el tímpano, por tanto el tímpano va a ser normal. ¿De acuerdo? Lo que vamos a encontrar es un conducto auditivo externo eritematoso y con pus en su interior. ¿Vale? Un CAE que está rojo, un CAE que incluso puede estar edematoso, ¿de acuerdo? A veces se acumula tanta inflamación que es imposible meter el otoscopio y eso es muy importante de visualizar. Por supuesto, el señor va a tener un trago positivo, ¿de acuerdo? A veces en las preguntas de caso clínico vais a ver que os dicen, al paciente cuando le corregimos el conducto le duele. Eso es una movilización del conducto auditivo externo y es una manera de deciros que tiene un trago positivo, ¿de acuerdo? Tratamiento.
chicos, siempre que supure gotas, es súper importante, ¿de acuerdo? El tratamiento de la otitis externa difusa es gotas. O una otitis externa difusa era un tratamiento antibiótico oral y no hace absolutamente nada, hay que dar tratamiento con gotas. Y las gotas más idóneas para este tipo de infecciones es el ciprofloxacino tópico, ¿de acuerdo? Os he hablado durante la explicación de este tipo de otitis que a veces se inflama tanto el conducto que se cierra, ¿de acuerdo? Y llega un momento en el cual no estamos seguros de que la gota penetre, ¿de acuerdo? En este caso tampoco está indicado poner tratamiento oral, ¿de acuerdo? En este caso tiene que llevar urgencias porque lo que tenemos que hacer es introducir un tutor como si fuese una esponja, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que la esponja se impregne con el tratamiento de elección, que son las gotas antibióticas, y en este caso también asociamos al ciprofloxacino algo de corticoide, ¿de acuerdo? Y así poco a poco se va abriendo hasta que llega un momento que ya se vuelve a abrir el conducto electivo externo y ya cada vez duele menos. Es súper importante también el aspirado. Si estamos haciendo un tratamiento tópico, hay que limpiar al máximo ese conducto electivo externo para evitar, por tanto, o para optimizar, en este caso diría yo, el tratamiento. Muy bien, ¿qué ocurre a veces? Que cuando una otitis externa se cronifica, ¿de acuerdo? Hay mucha humedad en el oído o en otitis externas tratadas con antibiótico oral que reduce la flora bacteriana, llega un momento que hay un ambiente microbiológico óptimo para que empiecen a crecer hongos en el conducto electivo externo. En este caso hablamos de una otomicosis. La otomicosis o el crecimiento de hongos en el conducto electivo externo clínicamente es muy parecido a la otitis externa difusa, pero en este caso acordaos que el hongo pica, ¿de acuerdo? Siempre hay un prurito ótico asociado en estos pacientes. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Pues en este caso vamos a fijarnos en la clínica, otalgia, otorrea y picor o prurito ótico, y lo que hacemos es cuando vemos una otoscopia vamos a encontrar hifas negruzcas o también vamos a encontrar como una especie de exudados en forma de sudado algodonoso, que es típico de Candida albicans. Cuando tengamos un paciente con una sospecha de otomicosis, en este caso es muy importante derivarlo a un centro con otorrino. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo un aspirado, ¿de acuerdo? Igual que una otitis externa le podéis poner gotas y lo normal en un 80% de los casos es que vaya yendo bien, aunque tenga mucha otorrea. En el caso de otomicosis, el aspirado es primordial. Hay que aspirar muy bien ese conducto electivo externo para que haga el mayor efecto el tratamiento antifúngico tópico. ¿Qué antifúngico tópico le ponemos? Imidazoles tópicos. Son las de elección en este tipo de pacientes. Hay multitud de preparados. Y es muy importante ponerlo en un oído que esté lo más limpio posible. A modo de resumen, acordaros, otitis externa circunscrita, el forúnculo de conducto electivo externo, que está producido por Staphylococcus aureus. En función de la gravedad, si es un granito pequeño, pues pomada, si ya es un grano con un absceso que produce una inflamación de la piel circundante, pues está indicado hacer un tratamiento con antibiótico, por ejemplo con una cloxacilina o una aumentina. En el caso de la otitis externa difusa, acordaros, otalgia y otorrea. Esto es lo más importante que tenéis que saber, y el tratamiento es tópico. Existe una especie de complicación, una complicación en sí, que ocurre en pacientes inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Pacientes diabéticos, pacientes hematológicos o pacientes oncológicos, en el cual una otitis externa no suele ir bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la pseudomonas lo que hace es empezar a destruir el oído medio. ¿Cuándo tenemos que sospechar que un paciente con otitis externa difusa se esté complicando con lo que se llama una otitis externa maligna? Cuando aparte de ataque de otorrea, el paciente comente que tenga parálisis facial u otros síntomas derivados de una destrucción en esa zona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues obnubilación, mayor fiebre, etc. ¿Vale? Y en el caso de atomicosis, acordaros que el tratamiento, sobre todo, se basa en la limpieza y un tratamiento tópico con imidazoles. Pasamos al oído medio. En el oído medio, la clínica más frecuente es la otitis media aguda, ¿de acuerdo? La otitis media aguda es un proceso infeccioso que está producido por el neumococo y es súper típico en invierno, ¿vale? Hemos dicho, la otitis externa difusa o del nadador es del verano, la otitis media aguda es del invierno. Hay dos fases. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por un lado,
el neumococo, ¿de acuerdo?, que está en las vías respiratorias superiores, asciende por la trompa de Eustaquio e infecta la mucosa que encontramos en el oído medio. Esta infección en la mucosa en una fase precoz lo que hace es que se empieza a acumular pus en el oído medio, ¿de acuerdo?, que genera un dolor muy importante en el oído, ¿de acuerdo? Además del dolor, se acompaña de fiebre y malestar general. En esta fase precoz, o también llamada fase de colección, repito, lo que ocurre es una acumulación de pus en el oído medio. Si hacemos una otoscopia, ¿vale?, lo que vamos a encontrar es que el tímpano, como veis en la imagen, está abombado, está hiperémico, ¿de acuerdo? Es un tímpano que está a presión. Detrás de ese tímpano lo que encontramos es pus, ¿vale? Repito, en la clínica, en una otitis media aguda en la fase de colección, es otalgia y fiebre. Llega un momento que si no tratamos al paciente, el tímpano se rompe. Hemos hablado de que el tímpano, en las clase de hipoacusias, era una piel del tambor muy finita, ¿de acuerdo? Pues en el caso de que exista muchísima presión en el oído medio, puede generar una rotura de la membrana timpánica y que empiece a supurar, ¿vale? Por tanto, se inicia la fase supurativa. Pero aquí hay un cambio en la clínica que hace que el diagnóstico de otitis media aguda sea instantáneo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando el paciente le empieza a supurar, la otalgia, el dolor, desaparece. Y esto es clave para diferenciar una supuración de una otitis externa de una supuración de una otitis media aguda supurada. La otitis externa hemos dicho que era otalgia y otorrea concomitante siempre a la vez, mientras que la fase supurativa de la otitis media aguda es una otorrea que aparece y cuando aparece lo que encontramos es una desaparición de la otalgia. Si a un paciente con una otitis media aguda intentamos buscar qué ha pasado, intentamos buscar esa perforación, a veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque la perforación es muy pequeña. Incluso nosotros ni la vemos a veces. A veces le dices que haga alguna tos, algún balsada, puede salir un chorro de pus del tímpano. Pero a veces es muy complicado. Simplemente lo más recomendado es que os guiéis por la clínica. Tratamiento. El tratamiento de elección es la amoxicilina. ¿De acuerdo? El tratamiento de elección es tipo de pacientes. En el caso de que sean otitis de repetición, y esto es un cuadro muy típico de los niños, se puede poner aumentine directamente, ¿vale? Y si por supuesto son niños que tienen otitis cada 2 meses, en ese caso hay un problema ventilatorio además seguramente asociado, una otitis secretora, y estaría indicado a ponerle drenajes timpánicos y una adenoidectomía. ¿Por qué? Porque las infecciones repetidas de oído medio pueden generar toxinas que al final generen una hipoacusia neurosensorial que es difícil o más complicado de restaurar. Vale, y ahora empezamos con las otitis medias crónicas, ¿de acuerdo? Ya no son procesos infecciosos agudos, ¿de acuerdo? Sino que es algo más crónico. En este caso, tampoco vamos a encontrar dolor. Simplemente lo que vamos a encontrar es que estos pacientes presentan hipoacusia y otorreas de repetición. Y hay dos tipos. La otitis media crónica simple y la otitis media crónica colisteatomatosa. ¿Qué es la otitis media crónica simple? Pues, para que lo entendáis, la otitis media crónica simple es una perforación timpánica. Pues pacientes que por algún tipo de problema han hecho una perforación timpánica y después de esperar ese tiempo prudencial del que hablamos no ha cerrado, o bien pacientes que han tenido multitud de infecciones del oído medio, al final se le ha quedado una perforación timpánica, fijaos en esta imagen, una perforación timpánica prácticamente de todo el tímpano, y en este caso pues no se cierra. Este paciente va a tener simplemente una hipoacusia de tipo transmisivo, es decir, una otoscopia patológica con un brillo negativo y un Weber hacia el oído enfermo, y clínicamente va a tener otorreas, es decir, ese oído va a tender a supurar. ¿Y cuándo supura el oído que está perforado? Cuando cojo un catarro o bien cuando le entre agua. Por eso es muy importante que estos pacientes hay que insistirlos que no pueden dar ni una gota de agua en ese oído, porque si no empieza a supurar. Y cada vez que supura se generan toxinas que producen que la hipoacusia empeore. Es súper importante. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Pues en el caso de que tengáis una perforación timpánica crónica con supuraciones y que deriva al otorrino, pues para hacer un estudio mucho más importante y por tanto plantear si el paciente es candidato a una cirugía de reconstrucción timpánica. Otro tipo de otitis media crónica que cursa igual que con la misma clínica, es decir, otorreas de repetición e hipoacusia, es el colestatoma. Sabéis que el colestatoma es un tumor del oído
que no es un tumor maligno, sino que es un tumor benigno con un comportamiento agresivo, con un comportamiento destructivo. Es un tumor de piel, ¿de acuerdo? Es como una especie de quiste de piel que según va creciendo en el oído lo va destruyendo. La imagen es muy típica, que lo que vamos a encontrar va a ser una bola blanca con una especie de perla en la membrana timpánica y suele situarse siempre en la porción más craneal del oído, ¿de acuerdo? Que llamamos nosotros el ático. ¿Qué clínica produce? Por lo que hemos dicho, otorreas de repetición que suelen ser de mal olor, ¿de acuerdo? Son malolientes, que es porque es debido a la necrosis dentro del quiste de piel e hipoacusia por destrucción. Ante la sospecha de un paciente con una otitis media crónica colisteatomatosa, hay que derivarlo de manera ambulatoria al otorrino. ¿Por qué? Porque al final es una infección subaguda y destructiva de un hueso de la base del cráneo que puede comprometer su vida, ¿de acuerdo? Durante la estancia en el hospital o durante el seguimiento hospitalario, lo que hacemos es pedir pruebas diagnósticas, como puede ser un escáner o puede ser una resonancia magnética, para evidenciar cuánta destrucción ha llevado ese colesteatoma, y el tratamiento es quirúrgico y con una intención curativa, ¿de acuerdo? Hay que quitar el colesteatoma. Si para quitar el colesteatoma tengo que dejar sordo al paciente, le dejo sordo, porque el colesteatoma puede acabar con la vida del paciente, ¿de acuerdo? Es un tumor de crecimiento muy lento, pero a su libre albedrío empieza a destruir y puede producir abscesos cerebrales, meningitis, etc. Y hasta aquí las infecciones del oído, ¿de acuerdo? Nos vemos en las siguientes clases.